Buenas tardes. Continuamos con el video número 3 de la transformación del cristianismo. Entonces habíamos quedado en el anterior. Cómo iba cambiando el punto de vista que tenía Pablo acerca del fin y que luego aparecía otro punto importante que era el de Juan, que decía el reino de Dios está cerca. La gente se había preparado para ese reino, hasta había esperado vivirlo personalmente y dudaba si en el corto tiempo disponible antes del advenimiento de la nueva era sería posible proclamar el mensaje cristiano a la mayoría del mundo pagano. La fe de Pablo está aún imbuida de esperanzas escatológicas. Ya saben qué es escatológico. Escatológico es lo referente al fin, a la vida después de la muerte, al juicio final, al apocalipsis, a la guerra final, al Armagedón, todo lo que tiene que ver con la muerte y fin, eso es escatológico. Entonces la fe de Pablo estaba aún imbuida en esperanzas escatológicas, pero para el momento esperado del advenimiento del reino comenzaba a desplazarse hacia el futuro. Como él proclamaba el fin del mundo, pero como llegó la época de que decían que el reino de Dios estaba cerca, entonces lo escatológico empezó a desplazarse para el futuro. La consumación final estaba asegurada para él por la elevación del Mesías. Para Pablo la consumación final estaba asegurada por la elevación del Mesías. Y la última lucha, que aún no había sido sostenida, perdió su significado a la vista de lo que ya había ocurrido. Pero durante el desarrollo subsiguiente, la creencia en el desplazamiento inmediato del reino tendió a desaparecer cada vez más. Lo que percibimos es más bien la desaparición gradual de un elemento original, el entusiasta y apocalíptico, es decir, de la conciencia segura de que una inmediata posesión del Espíritu Santo y la esperanza de que el futuro conquiste el presente. Esto está en Hagna, Historia del Dogma 1,49. Este autor subraya el hecho de que originariamente prevalecieron dos opiniones interrelacionadas referente a la finalidad de la venida de Cristo o a la naturaleza y medios de salvación. Por una parte, como la participación en el glorioso reino de Cristo próximo a aparecer, y todo lo demás se consideraba como preparatorio para esta segura perspectiva. Por otra parte, empero, la atención se dirigía a las condiciones y las provisiones de Dios forjadas por Cristo, que fueron lo primero que hizo a los hombres capaces de sentirse seguros de ella. Perdón para los pecados, justicia, fe, conocimiento, etc. Son las cosas que entran aquí en consideración. Y estas bendiciones mismas hasta donde tienen como su resultado seguro la vida en el reino de Cristo, o más exactamente la vida eterna. Estas cosas pueden ser vistas como salvación. Está ahí mismo en las páginas 129-30. Entonces, si en el comienzo las dos concepciones, escatológica y espiritual, estaban íntimamente ligadas, con mayor énfasis sobre la primera de ellas, después se separaron lentamente. La esperanza escatológica retrocedió gradualmente. O sea, lo del apocalipsis, todo eso fue retrocediendo. Lo del fin del mundo, lo del juicio final. Acuérdense en que eso es lo escatológico. Retrocedió.
El núcleo de la fe cristiana se alejó del segundo advenimiento de Cristo y entonces se lo encontraría necesariamente en el primer advenimiento, en virtud del cual la salvación ya estaba preparada para el hombre y el hombre preparado para la salvación. El proceso de propagar el temprano entusiasmo cristiano se extinguió rápidamente. A través de la historia posterior del cristianismo, desde los montanistas hasta los anabaptistas, hubo por cierto intentos continuos de revivir el viejo entusiasmo cristiano con su expectativa escatológica. Miren cómo estas dos corrientes van entrando como en un contrapunteo. El fin del mundo o el reino de Dios en la tierra establecido. ¿Ya? Van entrando como en un contrapunteo esas dos corrientes, psicológicamente. Hubo, por cierto, intentos continuos de revivir el viejo entusiasmo cristiano con su expectativa escatológica. Eran intentos que emanaban de aquellos grupos que se asemejaban a los primeros cristianos en cuanto a su situación económica, social y psíquica, porque se hallaban oprimidos y buscaban la libertad. Mire que todo tiene un sentido psicológico y psíquico. Pero a la iglesia no le hacía mella tales intentos revolucionarios desde el momento que en el curso de la segunda centuria había ganado la primera victoria decisiva. A partir de entonces la carga del mensaje no estaba en el grito "el reino está próximo", en la expectativa que el día del juicio y el retorno de Jesús llegarían pronto. Los cristianos ya no miraban hacia el futuro o la historia, sino que más bien miraban hacia atrás. El hecho decisivo ya había tenido lugar. La aparición de Jesús ya había representado el milagro. La iglesia toma otro punto de vista aquí. A la iglesia no le hacían mella tales intentos revolucionarios desde el momento que en el curso de la segunda centuria había ganado la primera victoria decisiva. O sea, la aparición de Jesús ya había representado el milagro. El mundo real histórico ya no necesitaba cambiar. Por fuera todo podía seguir como estaba. Estado, sociedad, ley, economía. Pues la salvación se había convertido en un asunto